Muy bien. ¿Sabe usted que comparece aquí en calidad de investigado? En consecuencia, pues tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y puede usted eludir contestar todas o cualquiera de las preguntas que le hagan. Gracias. ¿Lo entiende usted, no? Sí, sí. Perfecto. El interrogatorio lo empezará el Ministerio Fiscal, que ya le he dicho. Le contesta usted o elude contestar lo que no quiera hacer. De acuerdo. Buenos días. Entonces, ¿puede explicarnos cuál es su formación académica o su profesión al margen de la vida parlamentaria? Sí, soy licenciado en Derecho y ejercí 10 años de abogado. Hace mucho, hace 20 años. Licenciado en Derecho. ¿Ha ejercido cargos en la Administración Pública? No, he sido electo alcalde. He sido 12 años alcalde de mi municipio. Sí. ¿Y por qué grupo? En su momento por Convergencia Democrática, por Convergencia y Unión. Forma parte, por supuesto, de la mesa del Parlamento, ¿no? Ahora no. Ahora, bueno, formaba Sí, sí. parte. Es cierto que estaba por Junts, ¿no? Exacto. Estaba también el señor Nuet. Y no había ningún miembro de la CUP. No, ningún miembro. ¿Conoce usted en su condición, bueno, de parlamentario y también de abogado, de letrado, las normas de la Cámara y el artículo 37 del reglamento y las funciones? Exacto. Sí, las conozco. Las conocía. Sabía que estaba en función de las disposiciones del artículo 37 que la mesa estaba facultada para inadmitir a trámite algunas propuestas o proposiciones presentadas por los grupos si estaban en contradicción con el ordenamiento jurídico. Sí, siempre hacemos el análisis tanto de calificación como la admisión a trámite. De manera que las leían y las calificaban. Sí. ¿Alguna vez en su función o en su actuación parlamentaria inadmitió a trámite o votó la inadmisión a trámite de alguna propuesta? No, que yo recuerde solo hicimos una admisión condicionada hace pocos años de una propuesta precisamente de la CUP, porque en el apartado 1 de la moción o de la propuesta de resolución, no recuerdo exactamente qué era, se hacía una mención específica a incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional en genérico. Y hicimos una admisión condicionada que luego, como todas las propuestas de resolución, se pueden negociar y cayó este punto y al final se aprobó. Sí. ¿Usted estaba en la mesa en 2009? Sí. ¿En 2009 alguna vez inadmitió alguna propuesta? Sí, es posible. Sí. Y bueno, yo le voy a preguntar por una sesión en concreto de 16 de junio de 2009, y la propuesta se refería a consultar por vía de referéndum sobre la independencia de la nación catalana. Y la mesa, se lo leo a ver si usted no admite a trámite por no referirse al ámbito competencial de la Generalitat y por ser contraria a los artículos 29.6 y 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sí, antes me refería, cuando he dicho que no recordaba ninguna, a esta legislatura. En el 2009 efectivamente hubo una batería de propuestas que en ese momento presentó el grupo Solidaritat con su representante López Tena. Algunas se admitieron y algunas se inadmitieron, incluso recuerdo que hubo alguna que pasó por el Consejo de Garantías Estatutarias, no sé si fue esa en concreto, esa fue esa, que en principio la admitimos y luego al pasar por el Consejo de Garantías me parece que la admitimos. De manera que, sí, en esta, o sea que recuerda que en 2009 puede ser, sí, se inadmitió hace muchos años, pero sí. Esta sobre referéndum Puede ser. por estos motivos. De manera que las leen y las valoran, las propuestas. Sí. No tienen que tramitarlas automáticamente. En principio siempre hemos preservado como norma general, y porque también a nivel jurisprudencial era así, que se podía debatir de todo, y por tanto el criterio general siempre ha sido este. Y por eso le he citado esta que admitió condicionada, porque de hecho era un condicionamiento que el Pleno hubiese tenido que resolver en caso de mantenerse la redacción inicial.
pero como norma general pues miramos de preservar los derechos de participación política y de libertad de expresión, porque al inicio de cualquier tramitación nos parece que es el criterio principal. Sí, usted conoció en el año 2015 el documento presentado por la ANC y aprobado, que era la hoja de ruta, lo que se conoció como hoja de ruta. ¿Usted participó de alguna manera en la confección de este documento o en su asunción? Puede ser que participara en algunas de las reuniones, porque en ese momento a nivel de partido tenía una responsabilidad de relaciones institucionales. Como relaciones institucionales tenía esa competencia también, de relación con todas las entidades, etcétera. ¿Recuerda su contenido? Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. En este documento respondía de alguna manera entre Omnium, la ANC y la Asociación de Municipios Independientes con Junts pel Sí y la CUP, de articular, para entendernos, el proceso. Sí, era una coordinación de todos los actores que estábamos de acuerdo en iniciar un proceso. Sí. Y entonces, respondía a su propio nombre de hoja de ruta de ese proceso. Sí. Entonces, es cierto que tenía como distintas partes o estrategias del proceso, y que una era parlamentaria, otra era ejecutiva, otra de imagen, publicidad y movilización de la población. Sí, y también es cierto que posteriormente lo rectificamos o añadimos el referéndum, que de hecho lo que hizo fue incorporar más actores a todo esto en el Pacto Nacional del Referéndum, que tenía casi un centenar de sindicatos, entidades empresariales, etcétera, que era por un referéndum acordado. Superó la hoja de ruta, porque de hecho en la hoja de ruta no se contemplaba el referéndum. Sí, pero sí se contemplaba la independencia. ¿Perdone? La independencia. Sí, claro. Y la movilización de la ciudadanía. Siempre como apoyo a ese proyecto político. Aunque no se empleaba ninguna expresión de violencia, en esa movilización era una movilización callejera, una movilización desde el punto de vista de Omnium y de la ANC. Hay unos antecedentes a partir del 2010 aproximadamente, de movilizaciones pacíficas, cívicas, muy transversales a nivel ciudadano, a nivel territorial, que son el precedente a ese documento y que era de alguna manera el espejo con que habíamos previsto todo esto, que es sencillamente manifestaciones de apoyo pacíficas, no violentas y siempre respetuosas, y creo que hay una trayectoria en ese sentido de casi 7 años en que no pasó absolutamente nada, y es que si no tampoco hubiésemos participado nosotros. Bueno, ahora le pregunto por la resolución 111 de noviembre de 2015, que se declaraba el inicio del proceso. ¿Recuerda usted recuerda que tuviera un contenido en el apartado sexto que expresaba que el Parlamento no se supeditaría a las decisiones de las instituciones del Estado español? Era un documento declarativo, genérico, por caso sin ningún efecto jurídico. ¿Incluía este apartado? No lo recuerdo, pero si usted lo dice, lo pone en el documento, seguro que debe ser así. Como me ha dicho, ¿calificó la mesa esta resolución? Se admitió a trámite, sí. Se admitió, pero previo el procedimiento del que estamos hablando de calificación. Sí, por lo que decía antes, en principio la norma general ha sido que todos los documentos y más los declarativos se admitían a trámite. Se admitían a trámite, aunque... Y se calificaban y se admitían a trámite, sí. Pero podían no haberlo admitido, como ocurrió en 2009. Sí, evidentemente, pero el criterio que utilizamos en general fue el jurisprudencial. Incluso recuerdo que prácticamente todos los grupos parlamentarios se manifestaron en esta legislatura a favor de poder repartir de todo, y el criterio era este. Sí, jurisprudencial. ¿La jurisprudencia de qué tribunal? Bueno, a que en todo caso teníamos referencia a través de los informes de los letrados. Claro, sí, bueno, pero si me habla de la jurisprudencia, esta resolución fue declarada nula por la sentencia 259, que es un poco sentencia de referencia. ¿Conoció usted esta sentencia? ¿Se la notificaron? La Sí. del Tribunal Constitucional, que declaró nula esta primera resolución. Nos la notificaron a todos, sí. Después ahora le hablo de otra resolución, la 511, que esta es de enero de 2016, unos meses después, que crea la Comisión de Estudios para el Proceso Constituyente. Lo recuerdo. ¿Se acuerda de esta, no?
También esta fue declarada nula, pero en julio. ¿Se acuerda que el auto anterior del Constitucional el auto que la suspendió previamente advirtió en su notificación en concretamente a la mesa del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar la prohibición, la suspensión en su momento y la prohibición? Esta en concreto inició su proceso en la comisión de estudio. Inició su proceso, llegó hasta el final, incluso votamos las conclusiones de la comisión de estudio sin ningún problema. Hubo un recurso constitucional, pero no se suspendió ni en la comisión ni en los contenidos, a diferencia de otras decisiones que sí que había suspensión y que había, en todo caso, una prohibición. En este caso se permitió, si me permite la palabra, tramitar hasta las conclusiones. Se votaron las conclusiones en comisión y este tipo de iniciativas reglamentariamente mueren en este momento. Otra cosa es que posteriormente a dos grupos parlamentarios solicitaron que se hiciera una ratificación de estas conclusiones, pero en ningún caso hubiesen podido cambiar estas conclusiones, porque el trámite parlamentario, como es una comisión de estudio, se acaba cuando se votan las conclusiones. Y aún no habíamos recibido ninguna notificación. Bueno, entonces quizá me he equivocado yo al preguntarle. Me refiero entonces a la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que advierte a la mesa la prohibición de ignorar las determinaciones de esta sentencia, y la creación de esta comisión es una de esas determinaciones, no en concreto, sino la paralización del proceso que se inicia con la 1. 11. Ni la mesa ni los letrados consideraron que esto era así. El informe que teníamos genérico en ese momento de los letrados, que era un informe... En este caso los letrados no les advirtieron de... No, en este caso no. Era un informe que teníamos, supongo que está en el sumario, genérico, que decía que en cada caso tendríamos que mirar si había esta contravención o no. Y en este caso no había informe. Pero el 27 de julio de 2016, se incluye en la orden del día el informe y la votación de las conclusiones de esta comisión, que fue declarada nula el 9 de julio por el auto del Tribunal Constitucional 141/2016 del 19 de julio. Este auto que declara nula la resolución que aprueba la comisión, ¿le fue notificado? Sí. El 27 de julio incluyeron en el orden del día el debate sobre el informe y conclusiones. Sí. Este debate dio lugar a la resolución 263 de 2011. Sí, perdón. Sabe que por esto hay una querella, la conoce, ¿no? Que por contra la presidenta del Parlamento. En el TSJ. Exacto. Bueno, bien, le pregunto por esto. ¿No reparó usted que actuaba en contra de la ley, como en el año 2009, y en contra de los mandatos del Tribunal Constitucional y de las declaraciones del Tribunal Constitucional? Sí, aquí, si me permite, la mesa no tuvo ninguna intervención. Fueron dos grupos parlamentarios que en el Pleno, a través del artículo 81.3, que es el artículo tan citado de trámite de urgencia, solicitaron que se incluyera en el orden del día, con el Pleno ya constituido, y por tanto no en mesa, se solicitaron su incorporación. El Pleno votó esta incorporación, y a partir de esta incorporación se hizo el debate y posteriormente se votó la ratificación de las conclusiones, no las conclusiones, sino la ratificación de las conclusiones. Claro, sí. Las conclusiones eran de la comisión. Y entonces, la inclusión en el orden del día era decisión de la presidenta. Del Pleno. Quien decide si se incluye o no es una votación previa al debate, y es el Pleno quien decide si se incorpora o no. Bueno, ahora le pregunto por octubre de 2016, la mesa admite el día 4 dos propuestas de resolución de convocatoria del referéndum y del proceso constituyente, sí. Que se votaron con 5 votos de la mesa. No recuerdo, supongo que sí que eran 5. ¿Otros miembros de la mesa les advirtieron de la ilegalidad de estas dos propuestas y de esta votación? Recuerdo que sí, me parece que está en el acta de la mesa de ese día, figura que los representantes, el vicepresidente segundo y el secretario primero o segundo. Sí. O sea que hubo una advertencia de ilegalidad y una solicitud de reconsideración. ¿Se estimó esta solicitud?
No se estimó. Nosotros admitimos a trámite el día 4 o 5, no recuerdo exactamente, de octubre, sin que hubiese ninguna advertencia de los letrados. Y como este era el debate de orientación política, las reconsideraciones, hubo una resolución motivada por parte de la mesa que desestimó estas reconsideraciones. Hasta ahí tampoco había habido ninguna notificación por parte del letrado y posteriormente, cuando hicimos la resolución motivada, el letrado en voz hizo constar que podría contravenir las interlocutorias del Tribunal Constitucional. Si me permiten, y como esta es la parte que estoy querellado en el Tribunal Superior de Justicia, si me permite, señora fiscal, este era un trámite, es el debate de orientación política. Nosotros interpretamos que no tenía ninguna relación con la resolución 1/11 porque no la podía desarrollar al ser un debate de política general. Un debate preceptivo al inicio de cualquier en septiembre y un debate de orientación política y por tanto empieza el gobierno haciendo unas propuestas, los grupos parlamentarios también y todos presentaron propuestas en contra o a favor del tema, del referéndum, del proceso constituyente, etcétera, y la mesa los admitió todos, porque consideramos que en un debate de este tipo teníamos que dar palabra a todo el mundo. Y como era el único requisito que nos impone el reglamento adicional, que en este caso sí que nos hace entrar en el contenido material, que es la congruencia con el debate, analizamos si eran congruentes con el debate y las admitimos todas. Y por tanto pasamos al siguiente trámite, que fue las reconsideraciones del día siguiente, con la resolución motivada que les he dicho, y posteriormente, además, los letrados en sus alegaciones al Tribunal. Presentamos también nosotros alegaciones al Tribunal Constitucional porque nos requirieron en la interlocutoria y aparte de nuestras alegaciones, los letrados avalaron la actuación de la mesa admitiendo, por las razones que les he explicado, la admisión a trámite de todas las propuestas de resolución. Sí, una frase de lo que usted ha dicho, le pregunto por ella, ¿les pareció que no tenía relación con la resolución 1/11 ni que fue declarada ni con la siguiente, la 5, que estaba declarada nula por el Tribunal Constitucional ya desde julio de 2016? ¿Le pareció que guardaba... ¿Qué número me ha dicho, perdone, la siguiente? La 5/11, que ya es de 2016, de 20 de enero de 2016, también estaba declarada nula por el Tribunal Constitucional, que les había hecho advertencias para no tramitar resoluciones que pudieran incumplir esas determinaciones. Me dice que se le notificaron personalmente. ¿Les pareció que no guardaban relación? No, porque la primera declaración, que era una declaración genérica, es una declaración sin otro contenido que el político y para desarrollarse necesita algún instrumento parlamentario, ejecutivo, etcétera. Y un debate de orientación política, sencillamente, pues es la orientación que los diferentes grupos parlamentarios dan en el siguiente periodo de sesiones. Por lo tanto, si se permite la libertad de expresión a la hora de hacer este debate, difícilmente podríamos coartar en las propuestas de resolución desde la mesa ante a hacer un análisis material de este contenido, ¿no? Y por tanto entendimos que no desarrollaban, y más en un debate de este tipo, que efectivamente el reglamento, primero que es un debate preceptivo, obligatorio, y segundo que nos dice que tenemos que controlar la congruencia y también establece que no puede establecerse una censura, una mención de censura en este tipo de debates. Pero el caso es que estas dos propuestas de resolución que se admitieron a trámite el 4 de octubre desembocaron en la sesión plenaria de 2 días después, del día 10, en la aprobación de la resolución 306/11. Sí, Luego no era un debate puramente político, desembocaron en esta resolución, ¿no? Sí, pero las propuestas de resolución de un debate de orientación política entendemos, podemos estar equivocados evidentemente, entendemos que acaban en sí mismas. El único control que tienen estas propuestas de resolución es del propio Pleno del Parlamento de Cataluña, del propio Parlamento de Cataluña. No hay una ejecutividad ligadas a este tipo de resoluciones. Bueno, en esta resolución 306, en uno de sus puntos, entre otros muchos que podríamos decir, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a proveerse de herramientas necesarias para garantizar la convocatoria del referéndum y todas las elecciones constituyentes 6 meses después. Recuerda
No recuerdo con detalle, pero entendimos evidentemente que estaba dentro de la libertad de expresión y del derecho de participación. Bueno, entonces, en relación con estos acuerdos de la mesa que propiciaron esta resolución 306, después el auto del Constitucional de 19 de septiembre los había acordado nulos, ¿no? Y 3 días después de esto se votó y se aprobó la Ley de Presupuestos, la Ley 4/2017 de 28 de marzo, de las partidas presupuestarias, y que en concreto tiene una disposición, la disposición adicional 40. ¿Se acuerda usted o recuerda? Yo le puedo recordar que el contenido, y le pregunto nada más por él, que es la habilitación de los presupuestos para garantizar recursos necesarios para la organización y gestión del referéndum y el proceso constituyente. Sí, sabe que estas dos apartados del artículo 40 habían sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Eso decimos de la emisión de los presupuestos, sí que es un trámite automático, porque evidentemente cuando se inicia el debate presupuestario, una cosa es cómo entran los presupuestos y la otra es cómo salen, ¿no? Y evidentemente la emisión fue prácticamente un trámite. Bueno, pasamos a otra votación en septiembre del 19 de la ley de... Sí, en septiembre, del 6 de septiembre, se aprobó la ley de referéndum. Recuerda que fue en un día. Solo en un día. Yo ya no estaba en la mesa en ese momento. Ah, ya no estaba en la mesa. No. Disculpe, perdón. Yo estuve hasta el mediados de julio del 2000, de este año, Entonces, 2017. ya no le pregunto por sí. eso. Perdone, disculpe. No recuerdo exactamente el día, pero por ahí. Sí, Parece que está en la querella. Estaba preguntando. El 25 de mayo. 25. Perdón. Ahora, respecto de la votación de los acontecimientos que se produjeron el día 1 de octubre, ¿usted presenció algún acontecimiento violento? Directamente no, con los medios de comunicación, vi lo que vimos todos por los medios de comunicación. Directamente no. ¿Usted tuvo conocimiento de las llamadas a la movilización ciudadana para el voto? Sí. ¿Desde instancias del gobierno? Sí. ¿O de las autoridades? Sí. ¿Esa movilización podría ser pacífica con su conocimiento jurídico y de las resoluciones y determinaciones del Tribunal Constitucional y de... Sí, porque además teníamos un precedente de todos estos años de movilizaciones pacíficas y un antecedente que es el del 9 de noviembre del 2014, que también hubo prohibiciones, pero se desarrolló con normalidad y luego tuvo unas consecuencias jurídicas, pero ese día fue un día tranquilo, pacífico y no pasó absolutamente nada. Y por tanto, lo que nos representaba en ese momento era pues algo similar al 9 de noviembre. Ahora, como autor o redactor o conocedor de la hoja de ruta, ¿cree que era posible la realización tanto del referéndum como de una declaración de independencia y su materialización sin actuaciones, movilizaciones activas, compulsivas, de alguna forma compulsivas? Es que es la única manera, sin coacción, sin intimidación, sin violencia. Nosotros, yo formo parte de un partido político y de un grupo parlamentario que si no fuese de esta manera no hubiésemos participado en ningún documento, en ninguna manifestación. No entendemos de otra manera, vamos. ¿Conoce algún precedente histórico? Nosotros, al lado de estas movilizaciones, tenemos un proyecto político parlamentarizado. Hemos hecho todos estos actos dentro del Parlamento de Cataluña. Nos hemos presentado siempre a todas las instancias que nos han requerido y al lado de esto siempre hemos dicho que queríamos pacto, negociación y diálogo. Con este pacto, con esta negociación y este diálogo, hasta el último día hemos intentado, por este medio, y evidentemente medios pacíficos, que fuese así. Sí. Bueno, ahora que me dice usted nosotros, pero yo ya le pregunto por usted. Hablo como grupo parlamentario, perdone. Como grupo parlamentario y, sin embargo, algunas personas de su grupo parecen haber alentado bastante algún tipo de movilización no tan violenta, ¿no? Usted ha oído algunas manifestaciones de señor Mas, en concreto, en marzo de 2017, a votar sí o sí, a impedir, a hacer difícil
al Estado español el impedir el referéndum. Hacer difícil a impedir con la movilización ciudadana, dificultar el impedimento de un referéndum que podría ser declarado ilegal, que era declarado ilegal. Bien, en todo caso no comparto ninguna de las declaraciones que se han hecho incitando a violencias o intimidaciones, porque no es nuestro, no, en mi caso y comentario, no es lo que hemos querido hacer, no lo que hemos hecho. Sí, el 3 de marzo de 2017, Jordi Orovich dijo: el tránsito de un estado a otro no tiene por qué ser pacífico y ordenado en el tiempo. ¿Le suena o recuerda estas manifestaciones? No recuerdo, pero en todo caso de declaraciones políticas puede haber. Lo que está claro es que con hechos y con realidades nosotros no hemos propiciado ni propiciaremos ningún tipo de intimidación. ¿Pero se conoció antes violentos el día 1? ¿No tuvo conocimiento? No, yo no. Yo el día 1 fui a votar y en el colegio electoral que voté no había ningún incidente, se pudo hacer con normalidad y no pasó nada. ¿Le parece normal la concentración de tractores ante la delegación del Gobierno? El derecho de manifestación sí está permitido, no sé si este caso estaba permitido o no, pero evidentemente entiendo que cuando se ejerce pues con permiso pues se puede ejercer. Y una concentración que hubo los días siguientes al referéndum frente a los edificios registrados por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, 40.000 personas. ¿Es una visión positiva sobre las decisiones de los tribunales? No sé cuál era la intención. Yo creo que fue bastante espontáneo todo, porque evidentemente no creo que nadie pudiera prever este tipo de reacción. En todo caso, me parece que fue bastante espontáneo todo esto, y si hubo algún tipo de manifestación lo enmarcó en este marco, no en otro sentido. ¿Sabe o habrá tenido noticias por la prensa que en el colegio electoral de Sabadell, en concreto, por citar un ejemplo concreto, se colocaron 300 personas a modo de escudo humano para impedir la actuación de los agentes policiales, que incluso tuvieron que saltar por una vidriera para acceder al interior? ¿Conoce este caso en concreto no lo conozco, pero en fin. ¿Y sabe que hubo múltiples incidentes de este tenor en varios colegios electorales de todo el territorio de Cataluña? Se movilizaron más de 2 millones de personas. Yo creo que la movilización en general fue pacífica. La proporción sobre el uso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de sus funciones no es un tema que tenga que calificar yo, pero sí que había mucha gente en cada colegio electoral y evidentemente en la mayoría pues no pasaron cosas, pero evidentemente si se intervino a nivel policial, a partir de ahí no lo califico, porque evidentemente no soy quien para calificarlo. Pero violencia hubo, sin calificar, ¿no? Yo lo que vi lo vi por la tele, no puedo hablar directamente, y por tanto si hubo proporción o no en ese momento. Y yo lo que tenía en mente es lo que nos pasó el 9 de noviembre, que la gente fue a votar, no pasó nada, y por tanto yo creo que la gente que acudió a votar también acudió con esa perspectiva, y por tanto poderlo hacer sin que hubiera ningún problema. A partir de ahí, si fue mesurado o no la respuesta policial y la respuesta de la gente. Cuando usted dice que las manifestaciones antes, en el propio día 1 de octubre y las posteriores, ya para sintetizar un poco todos los incidentes que ha habido, anteriores, coetáneos y posteriores al 1 de octubre, dice que son espontáneas, manifestaciones espontáneas, no tiene conocimiento de actos impulsados y organizados en redes sociales por las autoridades públicas? Yo lo que tengo conocimiento es que todos los llamamientos que han venido por parte de los partidos políticos que forman la coalición en la que estaba yo, que es el Grupo Junts pel Sí, y de las organizaciones sociales que formaban parte del Pacto por el Referéndum, que eran más de 100 organizaciones, siempre han sido llamadas al pacifismo, a la no violencia, y por tanto no se ha incitado en ningún caso a través de esas entidades, a menos que yo conozca,
a menos que yo conozca, se han citado, no sé si ha habido algún comportamiento individual o que evidentemente es difícil de controlar. Pero a nivel de los partidos y las entidades que estábamos en el proceso, no me consta. Y hubo un día, es que ahora mismo no recuerdo la fecha, que la carretera, la N7, estuvo paralizada 10 horas por una manifestación, por una concentración estudiantil. Yo no le puedo responder de esto. Como diputado, no le puedo responder de esto. A ninguna de los episodios violentos que hubieran sido. No, evidentemente no he ido a ningún acto de estos, ni mucho menos, ¿no? El día 27 de octubre de 2017, usted con otros diputados, Marta Rovira y todos estos, presentaron, como por Junts pel Sí, una candidatura de Unidad Popular, Crida Constituyente. ¿Es esto cierto? Sí. ¿Qué presentamos? Perdón, la la pregunta es... del Parlamento es propuestas de resolución para su votación por el Pleno. La primera propuesta, ya recuerdo, le pregunto por estas dos. Va, de acuerdo. Es habitual que las propuestas de resolución las firmemos el presidente del grupo y la portavoz, y en este caso pues también fue así. Las propuestas de resolución y casi todas las leyes. El contenido de estas propuestas de resolución era el inicio de la declaración de independencia, el proceso constituyente que se inicia tras la declaración de independencia. Si me permiten marcar el tema, sí. Este pleno se convocó como pleno monográfico, que está regulado también en el reglamento del Parlamento de Cataluña, para debatir sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sus consecuencias. Y el debate cursó acerca de la aplicación del artículo 155. En nuestra propuesta que elevamos al Pleno, había dos propuestas de resolución y una parte expositiva que no formaba parte de la votación. La parte expositiva constaba básicamente de un documento que habíamos firmado días antes, algunos diputados, fuera del hemiciclo. Y, por tanto, es una propuesta que no se vota, no se publica, etcétera. La parte dispositiva, la parte de las dos propuestas de resolución, la primera versaba sobre el artículo 155. El Parlamento de Cataluña votó que rechazaba la forma en que se había aplicado el artículo 155 e instaba al Gobierno acerca de la ley de transitoriedad. Y en la segunda era instar al Gobierno sobre el proceso constituyente. Las dos propuestas de resolución declarativas, como puede ser de otra manera, en una propuesta de resolución. Retrocediéndome un poco en la votación del 1 de octubre, usted conocía la doctrina del Tribunal Constitucional, que le había notificado personalmente todas sus resoluciones, hasta el 1 de octubre, ¿no? Sí. ¿Con esa doctrina cree que se podía celebrar en la consulta? ¿Cree que era legal o ilegal? En todo caso, nosotros presentamos en su momento una ley que se votó y que amparaba, yo puedo hablar como Parlamento. Nosotros cuando votamos la ley en el Parlamento, que fue 6 o 7 me parece, en ese momento presentamos una proposición de ley, que se votó y se acordó. A partir de ahí, evidentemente, el trámite que siga ya es fuera del Parlamento. Claro. Pero como usted en 2009, siendo miembro de la mesa, rechazó la tramitación de propuestas similares en todo, la celebración de un referéndum y de un proceso constituyente, y después ahora en 2017 les ha dado curso, le pregunto un poco porque en este caso, por sintetizar, recibió las mismas advertencias del secretario general y del letrado mayor de las... Es que no estaba en la mesa, con el 1 de octubre no estaba en la mesa. No estaba en la mesa, es verdad. Perdón, discúlpeme. Entonces, volviendo a la votación del 1 de octubre, el 4 de octubre, Junts pel Sí y la CUT comparecieron para valorar los resultados, pidieron comparecer para valorar los resultados del referéndum. Y se celebró con arreglo a la ley artículo 4 de la ley de referéndum de autodeterminación. Usted no formaba parte de la mesa entonces, pero sí se estaba presente en la comparecencia del presidente en ese pleno. Me parece que no.
No, o sea, que es la presentación de resultados por parte del Gobierno no está. El 27 de octubre, eso ya le he preguntado por la presentación de estas. Fue advertido el 27 de octubre, perdone que vuelva sobre esto, de algún tipo de ilegalidad en esta propuesta. ¿Usted la presentó pese a todo? El derecho de iniciativa por parte de los diputados y, evidentemente, pues el derecho de participación política. Pero usted era entonces, el 27 de octubre, presidente del Junts pel Sí. Sí, diputado más a estos efectos. El presidente del grupo no tiene Pero otra como función. presidente del grupo presentó la propuesta. Sí, junto a otros compañeros. ¿Y no le pareció que en relación con su actuación en 2009 no había ninguna diferencia? Si me permite, querría diferenciar mi posición como miembro de la mesa del Parlamento que como diputado que puede tener derecho de iniciativa parlamentaria como derecho de participación política y, por tanto, y más en una propuesta de resolución que, como he dicho antes, acaban y empiezan en el mismo Parlamento. Sí, pero sabe que la mesa no lo puede aceptar. En este momento considero que desde el grupo parlamentario tenemos este derecho y, por tanto, estamos amparados para poder ejercer esta iniciativa. ¿Votó usted en la declaración de independencia? En el día en que... La declaración de independencia no la votamos. Fue una declaración... No se votó. La declaración de independencia no se votó. Se votaron las resoluciones que usted ha hecho referencia, que pero una es el rechazo a la aplicación a ese modo de aplicar el 155, instando al Gobierno a una serie de cosas, y la segunda es instar al Gobierno también un proceso constituyente. Estas dos son las que votamos. En conexión con el acuerdo de 2015 de Òmnium, AMI y ANC y Junts pel Sí y la hoja de ruta, le pregunto un poco ahora por un tercer aspecto. Uno sería el parlamentario, otro sería el referéndum y el tercer aspecto sería la actuación o la imagen internacional del proceso. ¿Conocía usted y asume usted esos aspectos de la hoja de ruta de una elaboración, de una imagen o de una comunicación de los aspectos principales del proceso en el ámbito internacional? Bueno, yo como diputado en su momento pues participé en las iniciativas que usted me ha dado cuenta. Sí. Lo que puede hacer el Gobierno, lo que puede hacer los partidos, las entidades a nivel internacional, pues entrará, supongo, dentro de sus competencias y de su menester, ¿no? Y evidentemente los que tenemos estas ideas políticas intentamos también pues, que se nos entienda no solo en el Estado español, sino fuera del Estado español. Sí. Pero hay algo que pone en conexión estas iniciativas con la labor parlamentaria, que es la ley de presupuestos, y en concreto la aplicación y la actuación de esa disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2017, que está declarada anulada por el Tribunal Constitucional, pero que en virtud de la misma y de aplicación de la misma se incrementó, conoce usted, en 2017 el presupuesto del Departamento de Exteriores de la Generalitat en un 107%. A ver, nosotros no formamos parte del Gobierno, los diputados. La providencia sobre la disposición adicional que usted hace referencia fue notificada a los miembros del Gobierno, no a los miembros de la mesa, y posteriormente el Ministerio Fiscal presentó querellas contra el Gobierno, no contra la mesa. Y por tanto lo que es la mesa o el Parlamento propiamente, lo que hace el Ejecutivo, pues es motivo de control si hay control parlamentario por preguntas, etcétera, pero no forma parte de nuestra competencia. Sí, no. Le pregunto solo si lo conoce. Como presidente de Junts pel Sí, conozco, sí, a mi nivel, de que evidentemente tengo que estar informado de todo lo que pasa. ¿No sabe el pormenor del presupuesto aplicado a esto? No tengo. Ese nivel de conocimiento no lo tengo, ese detalle, vamos. Pero no sabe que se incrementaron y que se aplicaron presupuestos a esta acción.
Bueno, me consta que se ha presentado un certificado porque es público. Conforme no se va la partida esta en concreto, hay un certificado del interventor o la interventora general diciendo que no se gastó ningún euro, pero me consta porque estos días se ha hablado de esto, no porque en su momento. O sea, que entonces no sabe nada de los 6.300.000 que sí se aplicaron, o que se dice que también se aplicaron. Vale. Y sabe que había 5 delegaciones, una en la Unión Europea y otras 5 delegaciones exteriores de la Generalitat. Lo que es el organigrama de asuntos exteriores consta públicamente y por tanto me consta. ¿Y conoció el contenido o que se hubiera pronunciado un discurso en el Comité de las Regiones instado por el Grupo Alianza Europea en el que el representante de la Generalitat habló del referéndum, el 21 de septiembre del 2017 habló del referéndum y el contenido de este discurso? ¿Usted tuvo acceso al mismo? Quizá lo leí en su momento en la prensa, pero no participé, pero no es mi cometido, no es mi cometido. El grupo parlamentario hacemos una tarea diferente. Entonces, para resumir una serie de preguntas que podría hacerle, ¿usted tiene conocimiento de estas actuaciones por la prensa? Nosotros, sí, básicamente la coordinación con el gobierno es todo aquello que se parlamentariza. Sí. Es la palabra. Y entonces, ¿pero estaban previstas en la hoja de ruta? Bueno, supongo que había alguna previsión genérica. No creo que llegase al detalle de saber exactamente ni el número de delegaciones ni el detalle de los discursos que iban a hacer, ¿no? ¿Y a usted en la hoja de ruta preveía que se realizaran las actuaciones pese a las órdenes o declaraciones de nulidad y anulaciones o decisiones de los tribunales españoles en concreto? No creo que hablara de incumplimientos en ningún momento. Vamos, no recuerdo, pero vamos, no creo que se haya firmado ningún documento que vaya a incentivar la desobediencia y la ilegalidad, porque sería absurdo, vamos. Sí, y sin embargo se ha desobedecido a las órdenes del Tribunal Constitucional en la tramitación parlamentaria y en las resoluciones y decisiones. Yo la única constancia que tengo para las actuaciones que hice durante estos 2 años es la querella que se me presentó junto con mis compañeros de mesa respecto a la orientación política. En el resto de actuaciones no he recibido ninguna otra querella y he estado 2 años, aparte de antes, desde el 2008 como vicepresidente del Parlamento, y no he tenido ningún otro problema con la justicia y por tanto me remito a mi actuación también y a mi trayectoria y por tanto en el debate de orientación política ya se lo he explicado que a nosotros nos pareció que con los elementos que concurrían teníamos que dar trámite a esas resoluciones y por eso lo hicimos, no por ir contra las interlocutorias del Tribunal Constitucional, sino porque creíamos que era lo correcto para que los parlamentarios pudieran ejercer su derecho. Pues muchas gracias. El resto de las defensas, dejando para el final al señor Melero. Ninguna pregunta, señoría. Señora Llené. Me pregunta, señoría. Y señora Llené, ahora sí. Ninguna pregunta, gracias. Muy bien, señor Melero. Con la venia, señor Corominas. Al hilo de las preguntas que le ha efectuado el Ministerio Fiscal, la primera que yo le quiero hacer a usted se ha referido a la oposición que ustedes planteaban a la aplicación del artículo 155 tal como se representaban que se aplicaría en aquel momento. La cuestión es si usted personalmente acata la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno y si esto se traduce en actos concretos por su parte. Sí, una cosa es que no lo compartamos en su momento y lo votamos así y la otra es que no lo acatemos. Lo hemos acatado, el Parlamento está disuelto, estamos en diputación permanente en este momento y es más, nuestros partidos políticos que forman parte de esta coalición de Junts por Sí todos han manifestado que concurrirán a las elecciones del 21 de diciembre con este marco jurídico y por tanto acatando la convocatoria de elecciones de 155. En el mismo sentido, por parte de usted personalmente, o que tenga usted conocimiento, ¿existía planificada o ha participado usted en alguna actuación tendente a impedir la aplicación de dicho artículo 155, a obstaculizar la intervención por parte del Gobierno del Parlamento de Cataluña? No, ninguna.
Otra cuestión, señor Corominas. Usted, a preguntas del Ministerio Fiscal, ya se ha referido a la similitud o a la percepción que usted tenía con respecto a la convocatoria del 1 de octubre con lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2014. Yo le pregunto, a efectos de esa representación de la que usted hablaba, si la situación de comunicados por parte de autoridades, por parte de ministros del Gobierno central, por parte del Tribunal Constitucional, mensajes relativos a que se impediría, a que no tendría valor alguno, eran similares para usted en los dos momentos, el previo al 1 de octubre y el previo al 9 de noviembre de 2014. Sí, los viví los dos y también los mensajes desde el Gobierno del Estado español y también desde los apercibimientos, etcétera, fueron muy similares y, por tanto, nadie preveyó que el 1 de octubre tuviese ese sentido, ¿no? Si usted pregunta el desarrollo de las manifestaciones por la referencia a las manifestaciones de los ciudadanos que se contenían en esa denominada hoja de ruta. Mi pregunta es, ahí consta que tienen que ser manifestaciones pacíficas, espectaculares, etcétera. Si más allá de que trascendiera por la vía de los medios de comunicación lo masivo que podía ser el soporte a la propuesta de sus grupos políticos, estaba previsto que la movilización de las personas obstaculizara la actuación de los poderes del Estado o dificultara el normal funcionamiento de la actividad de las fuerzas de seguridad. Hasta donde yo conozco no estaba previsto y no tengo constancia de ninguna instrucción en ese sentido, ningún documento y, por tanto, es más, he participado con mi familia, con mis hijas, etcétera, en todas las manifestaciones que se han hecho desde el 2010 y siempre han sido pacíficas, hemos ido después a casa, no ha pasado nada y, por tanto, no daría ni mucho menos ningún apoyo a una manifestación que no fuese de este tipo. La señora fiscal le ha preguntado por una serie de sucesos, en lo que le ha dicho de Sabadell y algún otro, en los que efectivamente podría discutirse sobre el tipo de actuaciones que se llevaron a cabo ahí. La pregunta es si sabía usted o participó usted en algún concierto o en la emisión de alguna consigna tendente a que actividades de esa naturaleza se sucedieran y produjeran el día 1 de octubre. Jamás, no. ¿Tenía usted conocimiento de que existiera algún llamamiento a formas de resistencia, aunque fueran pacíficas, que obstaculizaran la acción de las fuerzas de seguridad? No tenía conocimiento. En cuanto a la declaración de independencia, señor Corominas, se declaró la independencia de Cataluña y eso se tradujo en actos normativos o ejecutivos con eficacia práctica. No, a las pruebas me remito, estamos en una convocatoria electoral para el 21 de diciembre. Desde su punto de vista, en su percepción, ¿se efectuó una declaración política sin efectos prácticos? Se efectuó una declaración política y por eso la forma fue una PR que llamamos, que es una propuesta de resolución, y que en ninguna de las dos votaciones incluía la votación de la declaración de independencia, sino que había, como he dicho antes, un preámbulo, una parte expositiva que no consta en las propuestas de resolución, que no se votó y que evidentemente no se publica. Señor Corominas, en esa declaración política sin efectos prácticos, ¿había algo más tras ella? ¿Estaba prevista alguna actuación positiva por parte del entonces Gobierno de la Generalidad para tomar el control de edificios públicos, hacerse con los aeropuertos, hacer sentir de alguna manera al resto del Estado y a la comunidad internacional la eficacia de sus resoluciones? No. En todo caso, siempre se ha intentado, desde antes del referéndum y con el referéndum, que todo lo que pudiera hacerse fuese pactado, fuese dialogado, fuese negociado y hasta el último día se intentó esa negociación y ese pacto. Eso que le iba a preguntar, hasta el 27 de octubre, si usted sabe o le consta, hasta el mismo día 27 de octubre, el día de esa votación, hubo contactos con el Gobierno de la Nación en la vía de alcanzar una solución negociada y pactada. Me consta porque el día 26, me parece, el propio presidente estuvo a punto de convocar elecciones precisamente porque se estaba pactando con el Estado y, por tanto, de hecho no sabíamos si haríamos el pleno o no lo haríamos porque estaba encima de la mesa la posibilidad de convocar elecciones por parte del presidente.
¿contemplaban ustedes algún otro horizonte, más allá de las cuestiones declarativas, algún otro horizonte que no pasara por el acuerdo y por el consenso? No, nosotros siempre hemos hablado de democracia, de pacifismo, civismo, acuerdo, consenso y evidentemente la fuerza de los votos y punto. Nada más, muchas gracias. ¿Quiere usted añadir algo más que entienda que se ha quedado en el tintero y que puede ser de su interés? No, señor magistrado. Pues nada más. Ya hemos terminado. Espere un segundo que ahora le acercarán el acta para que la firme. Me parecerá raro.